la pandemia construye un imaginario distinto. La pandemia revitaliza lo que es la construcción artística visual, llevando al artista incluso a que los actores de teatro crean obras para el celular. Por lo tanto, hay una reconfiguración del medio y del discurso. Y hoy día vemos la galería, el museo, la obra de arte instalada en un espacio tradicional del arte, eh, también tensionado, también tensionado. Las galerías de arte, los museos cerrados un año y más, deben de empezar a recuperar audiencias, pero esa audiencia emigró, se fugó. Esa audiencia, esos públicos que iban a las galerías se arrinconaron, tuvieron miedo, escaparon. Y los artistas creadores también tuvieron que refugiarse. Era cuidarse o morir. No había otra posibilidad. A principios del 2020, cuando empezó la pandemia, recuerdo que cerraron todas las plazas de Chile y les ponían un cerco diciendo peligro, no usar. Y estas plazas estaban deshabitadas. Y eso visualmente era súper potente porque los niños tenían que estar encerrados, no podían ir a las plazas, los lugares públicos se cercaron, empezó un control con la movilidad para los supermercados y, y todos nos tuvimos que recluir en nuestros hogares. Eso fue súper dramático. Las pasiones, las cosas más viles del ser humano se mostró a veces en pandemia. Cuando uno hacía una cola en un supermercado, la gente entró en psicosis y decía, no, córrete, es que tú oye, ella está infringiendo. A mí me daba miedo esta pistola al principio porque lo encontraba agresivo a mi ser y como que no entendía el guardia. Entonces, es que usted, me decía, señora, si usted no se hace con la temperatura no puede pasar. No es eso, no me la apunta a la cabeza, apúntemela acá, le decía, dentro de mi cuota de sensibilidad. Y yo me hacía así, él me apuntó y me hacía así. Y llegó una señora, 2 filas acá. Es que si ella no quiere, yo soy doctora, dijo, y si ella no quiere, que no pase. Y ahí yo quedé una agresividad y yo me doy vuelta. Dije, esto no quiere decir que yo no quiera pasar o hacerme el test, sino que me agrede emocionalmente, sensible, mi sensibilidad me invade. ¿Cachai? Y ahí reflexioné que era los seres humanos muestran sus partes oscuras inmediatamente en crisis. Y pensé mucho en las guerras civiles, en las guerras de Arabia, Siria, todas estas guerras que la gente debe sufrir mucho por un pedazo de pan, matan. Entonces, no le veo mucho futuro a la humanidad. Para mí va a ser siempre la misma.
En el caso en particular del proyecto Pandemia en Azul, es una influencia desde el punto de vista de la ejecución. Lo que ocurre es que ciertos artistas, en este caso entre ellos Andrés Ovalle, se sintieron inspirados a crear belleza a partir de un fenómeno complejo para la existencia humana como ha sido la pandemia del COVID-19. Esto es propio de la historia del arte y es propio de la capacidad que tienen los artistas de transformar las situaciones más complejas y los sentimientos más conflictivos en imágenes que son atractivas para el espectador. Y con esta atracción, que es una atracción estética, ¿qué es lo que logran? Logran invitar a una reflexión que va a trascender el momento de la pandemia como tal. El proyecto Pandemia en Azul empezó para la primera cuarentena, que fue la Semana Santa del 2020, en abril, cuando nos recluyeron por primera vez. Y pensando en cómo plasmar esta visión, me di cuenta que era un momento histórico en la humanidad y que había que trabajar muy rápido porque los acontecimientos se iban a desarrollar muy rápido. Entonces yo venía trabajando en acuarela, pero ya no podía trabajar con colores porque era dramático todo lo que estábamos viviendo y todo lo que se venía, y pensando qué color podría reflejar bien el síntoma y lo que se estaba viendo a nivel sanitario y como humanidad, encontré que el azul era el color que mejor reflejaba esta época. Y empecé a trabajar solamente con azul. Estuve trabajando más de un año con puro azul, un año y medio más o menos, lo cual fue extraño también, porque solamente trabajar con azul. Y a mí que me gusta mucho el color, pero era la única forma de poder reflejar esa emoción, ese espejismo, esa melancolía con las personas que están desapareciendo, unos que se van. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde se van? Los artistas visuales crearon durante el confinamiento, sin embargo no sabemos qué porcentaje de ellos creó en torno al tema de la pandemia del COVID-19. Sí puedo atreverme a decir que no fueron tantos, porque sí está reconocido que cuando los seres humanos se enfrentan a un fenómeno histórico, en el momento en que ese fenómeno sucede, es difícil hacer una reflexión del fenómeno cuando se es protagonista o participante de este. Por lo general eso no sucede, sino que el trabajo artístico, intelectual, documental que se hace de los fenómenos históricos es posterior, es una mirada en retrospectiva, porque es difícil separarse de una situación siendo a la vez inevitable partícipe de esta. Es mentalmente difícil. Ha sido importante, beneficioso la pandemia, porque por primera vez en Chile, y yo no sé, otras partes del mundo quizás, pero en Chile se ha visibilizado las formas, los artistas, ya sean todas las artes visuales y escénicas, que dependen del público. Y al depender del público, con esta pandemia que estuvimos encerrados, se visualizó y se detectó la precariedad en que los artistas viven. Y eso es súper importante porque los políticos piensan
como tienen amigos de su estilo, que los artistas pintan un domingo y listo, o venden mucho porque están insertos en un medio social. Pero acá, con todas las encuestas que nos llegaron, con toda la información que los artistas estaban muy mal sin público, porque en la pandemia estábamos encerrados, se dieron cuenta lo importante que es el arte. Y lo importante para la sociedad, porque la gente estaba consumiendo y haciendo arte en sus casas, ya sea desde artesanía, bordando, bailando, pintando para relajarse, leyendo, escribiendo. Eso como que fue un boom. Y la gente psicológicamente, el arte ayudó al ser humano, al espíritu. Las ciudades reconfiguradas post pandemia reafirman lo que Julián Marías ya en su famosa introducción a la filosofía por ahí por 1957, después de la Segunda Guerra Mundial, planteara como la segunda o tercera naturaleza. Y hoy día vivimos en la tercera naturaleza, que convive con la naturaleza, por ejemplo, de este lugar donde nos encontramos. Prado, césped, calle, gente, pájaros, vida natural. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la gente se acostumbró a estar en la casa encerrada, el artista también. La construcción de obra es entonces ahora en un paralelismo de obra instalada en museo, en la ciudad y también de la otra obra. Pero ¿qué tiene esa otra obra? Si la obra anterior, la de la segunda naturaleza, que era la tradicional, el encuentro, la bohemia artística, la galería, el museo, la transacción de obra, todo eso forma parte de un pasado y un espacio que sigue viviendo y va a convivir. Pero está el otro de lo digital, que confirma la tensión, esa tensión de la marginalidad, pero de la marginalidad y la soledad. El espacio de la soledad, de la pieza del computador, de creer que estoy conectado y en rigor estoy conectado con un otro, pero no es la manera de conectarme de antes. Y por otro lado, la tensión urbana. Las audiencias culturales quieren enterarse y están esperando que los artistas y los gestores les comuniquen qué es lo que está sucediendo con el arte, qué es lo que está sucediendo dentro de los talleres, qué están haciendo los actores de teatro. Y quieren saberlo, aunque sea por medios digitales, porque de esa manera se sienten partícipes de lo que está sucediendo en el aspecto creativo de sus propias sociedades. Cuando yo iba a recreo, me demoré un poquito más de 2 horas, caminaba sola, pedía el pase y caminaba, me tomé el tiempo, 1 hora al mirador a ver el mar, que me encanta el mar, y volvía y me demoraba como unas 2 horas y media hasta la casa, pero cachaba que no había control en mi trayecto de los cerros. Eso me servía para respirar, para estar en contacto con la naturaleza. También yo trabajo mucho en silencio, y una cosa que amo escuchar los pajaritos. Y los pajaritos están cerca de mi casa porque cerca hay un bosque. Entonces
los escucho en las tardes, y las gaviotas llegan. Entonces todo ese sonido, las nubes fueron espectaculares en pandemia, espectaculares. Las pinté, observé mucho desde mi ventana y eso hice, mucho paisaje, porque era como estar en un espacio tan cerrado, pero como que necesitaba estar en un bosque, cerca del mar, en un paisaje. Eso iba caminando a ver el paisaje, la amplitud. Y yo, en cuanto al trabajo de pandemia, hice el trabajo para otros, trabajé mucho virtual, hice conversaciones con... Un día estaba saliendo de la ducha, abro la ventana y en mi taller se me iluminó, y dije, ya que no vamos a ser presencial los artistas, no vamos a estar presencial, voy a hacer entrevistas a grabadores, de grabadores a grabadores. Entonces los grabadores hablamos de técnica, de proyecto, de temática, etc. Y eso significó una plataforma fabulosa para el grupo. Nos conocieron internacionalmente, fue un aporte mejor que las 2 exposiciones virtuales, que esas exposiciones pasaron casi desapercibidas con el impacto que tuvo conversar. A la gente le encantó escuchar en pandemia conversaciones. Me escribían por interno grabadores y grabadoras que decían, Antonella, gracias, me siento acompañada, yo estoy sola en mi casa haciendo mis matrices y lo escucho todos los jueves. Es como la radio te hace la compañía primordial. Cuando lo público se transforma en privado, fue algo así como un sistema de control que dura hasta el día de hoy. El control no ha terminado. Al final, esta pandemia lo que ha traído, es mi visión personal, es un sistema de control radical sobre la humanidad. El nuevo orden mundial instaurado así, que ya está, que viene, que es como un pulpo moviéndose en todos los países, que todos los países hacen lo que dice la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y no te voy a oponer. ¿Por qué? Porque están todos los países agarrados con el fondo, con el Banco Mundial, están todos endeudados, y en base a eso, así como que el mundo como que se quebró, el sistema que nosotros conocíamos, incluso las democracias, eso ya no existe, por más que estemos pensando en la ilusión de la democracia. O sea, yo creo que hasta el día la democracia es como un sonámbulo caminando por la calle. Esto no va a terminar. El control ya se desató. Henry Kissinger decía en los 70, lo único que necesitaba es una gran crisis para instaurar el nuevo orden mundial. Entonces, en el plano escatológico, cuando uno empieza a ver, en el plano profético, cuando uno empieza a ver, se trata de una peste mundial, una crisis mundial que nunca había sucedido, porque nunca, las crisis y las pestes siempre son sectadas, o en Europa, o en África, o incluso en América, pero nunca mundial, donde te dicen que tenés que andar con un pase de movilidad, que tenés que... Después llegó la inyección,
No quiero decir, ni siquiera decir la palabra porque saben que hasta nos pueden censurar. Y eso es otra cosa. Po. ¿Cómo te empiezan a censurar? Te empiezan a censurar en Facebook, te empiezan a censurar en Twitter, lo que dices, lo que no puedes decir. Y toda esa cuestión es sistema de control, 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 control. Porque hay otro salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Y los que confiamos en Dios, nos aferramos a nuestras convicciones y vamos a ser vituperados, pero a lo único que nos podemos aferrar, porque en lo personal yo no me puedo aferrar a la ciencia, porque la ciencia es humana y se equivoca. Pensando también que estamos en una época que muchos han llamado la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? El reino del engaño, de la mentira, que tú dices A, yo digo B, el otro dice C, el otro dice D, y nadie tiene la razón y todos la tienen. O sea, un relativismo pero completo y radical. Y de eso se han aprovechado todas estas personas que nos tienen sometidos en esta pandemia. Creo que Pandemia en Azul tiene un valor singular porque Andrés Ovalle encontró la forma de ilustrar en tiempo real una visión desde las artes visuales respecto a la pandemia del COVID-19, que además, como lo logra el arte cuando es complejo y cuando es maduro, es una visión que no se remite necesariamente a la pandemia del COVID-19, sino que se remite a la conciencia de la condición humana que se hace evidente como producto de la pandemia del COVID-19. Y esta pandemia no es el único fenómeno que hace que esta conciencia se haga evidente. Hay otros fenómenos que también la hacen. Entonces, de esta manera, la proximidad de la muerte como una circunstancia normal que deberíamos tenerla cada día como al lado nuestro en el sentido optimista de la palabra, no como una cosa trágica. La vulnerabilidad del cuerpo humano, la vulnerabilidad de la fisiología del ser humano, de la naturaleza, la situación de desvalidez y de desamparo en la cual podemos encontrarnos de un día para otro. Por poner solo algunos ejemplos, son estas reflexiones, son estas condiciones propias al ser humano que son las ilustradas por Pandemia en Azul. Entonces, eso también le da un valor que trasciende la pandemia en sí mismo. Chile vive un momento de tensión política y social que se expresa en la ciudad. Y hay entonces, ¿qué cosa? Marchas, mítines, que puede desencadenar en violencia urbana. Eso está en la calle, lo vemos. Pero por otro lado, terminado aquello, la gente se refugia, se separa, se disgrega y está en su soledad. En ese escenario veo hoy día la creación artística y la tensión que se genera en los creadores y en los receptores de la creación, que son todos los usuarios y espectadores de obra.
Pero a la vez las políticas públicas se dieron cuenta que los artistas dependían de eso, entonces debe haber formas importantes y metodologías para, no es la palabra ayudar, sino aportar a los artistas, a los creadores, a la cultura, porque es un patrimonio del país y es fundamental para tener una psicología sana del país, porque este país está enfermo psicológicamente. Por eso hay que estar súper alerta, con los ojos bien abiertos y diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hay que estar así como todo el rato pisando las piedras. Hasta que llegue un momento en que podamos decir, bueno, dimos la buena batalla de la fe, cumplimos con nuestros objetivos, con nuestras funciones en esta vida y por lo menos dimos la pelea y no bajamos los brazos en los momentos más difíciles. El arte tiene la función de producir o de generar comunidad, y las comunidades se fortalecen con las crisis, y la pandemia está siendo aún una crisis. Entonces, obras de arte que den cuenta de lo humano y de la belleza oculta, podríamos decirlo, que se puede generar en el contexto de estas crisis, valores tales como ayudar, estar pendiente del otro, procurar la salud del otro y tantos otros acciones que se han vuelto indispensables en esta pandemia. Entonces, obras que puedan reflejar y puedan volver a juntar visualmente, aunque sea no físicamente, pero reunir perceptualmente a la comunidad afectada por la pandemia en torno a trabajos de arte que produzcan esta reflexión colectiva y esta apreciación de la belleza de la belleza humana que surge de estas crisis. Creo que es algo que nos merecemos como humanidad.